¿Quién salvará a los empresarios cubanos de la crisis? Entre otras noticias, solo en Cuba, robar 208 toneladas de arroz sin dejar huellas. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Las autoridades de la isla tienen ante sí una responsabilidad clave en la ayuda a las empresas privadas. Si no lo reconocen, después será mucho peor. En medio de la crisis abierta por el COVID-19 y tras la aprobación el pasado 30 de octubre de la llamada estrategia, nadie en el régimen comunista cubano ha salido en defensa de los pequeños emprendedores privados, la mayoría severamente golpeados por la pandemia. En la cúpula dirigente, salvar a las empresas de los pequeños propietarios es un asunto de poco o ningún interés. Antes se debe hacer todo lo posible para defender a la empresa estatal como eje de la economía, cuando es reconocido que las mismas son fuentes de insolvencia, improductividad y falta de eficiencia. Las pymes privadas en Cuba, pendientes de una ley prometida en varias ocasiones, tendrán que esperar. Mientras tanto, la debacle que sigue generando la crisis del coronavirus se traduce en una intensa mortalidad de proyectos existentes y, peor aún, el freno de la puesta en marcha de otros nuevos. Muchos emprendedores están convencidos de que si se mantienen los confinamientos por causa de la nueva oleada de contagios, sus pequeños negocios no volverán a abrir sus puertas y desaparecerán del paisaje urbano y comercial para siempre. En cierto modo, la pandemia en Cuba ha acabado destruyendo buena parte de la riqueza económica. Los pequeños emprendedores lo saben bien, porque han experimentado en carne propia, a diferencia de lo ocurrido en otros países, que desde marzo se volcaron en la adopción de medidas para salvar a las pequeñas empresas y negocios, base de su economía. Las autoridades cubanas se han limitado a lo más justo y estricto. No han aportado, por ejemplo, soporte financiero en forma de créditos, a bajos tipos de interés y otros dispositivos preparados para aportar liquidez a las pequeñas empresas y evitar que la nómina, el pago a proveedores o el gasto mensual de luz, alquiler, etc. se convierta en algo imposible de asumir con la caída de las ventas y los beneficios. Durante 8 largos meses, los emprendedores cubanos han tenido motivo suficiente para sentirse abandonados por el gobierno. Y lo peor es que, hasta la fecha, no se han producido movimientos esperados y deseados por los emprendedores. Y lo peor es que, hasta la fecha, no se han producido los movimientos esperados y deseados por los emprendedores. El gobierno se mantiene en sus 13, dando los apoyos al sector presupuestado y las empresas estatales y dejando de lado las demandas de los pequeños emprendedores, incluso los subsidios que integran la canasta normada y que parece que van a resistir las reformas de la tarea de ordenamiento, seguirán destinados a las empresas estatales sin que se proponga alguno para las privadas. El sistema bancario cubano, controlado por el Estado, carece de capacidad financiera y de los instrumentos adecuados para ayudar a reestructurar la deuda de los emprendedores y los pequeños negocios, de modo que la crisis la tendrán que superar ellos mismos, recurriendo a fuentes financieras que están al margen de los bancos y la administración estatal, como remesas o préstamos entre familiares. El gobierno no puede seguir impasible ante la grave crisis de la economía cubana y tiene que trabajar con los bancos que dependen de su control para establecer, cuanto antes, programas financieros que permitan evitar la destrucción total del sector privado emprendedor. Se trata de dar créditos a las empresas privadas con garantías públicas, una solución necesaria en el caso cubano, donde los pequeños negocios tienen una capacidad financiera limitada y no pueden recurrir a fórmulas complejas para la financiación. Además, la respuesta debe ser rápida y ágil, porque en el caso contrario, los pequeños emprendedores pueden entrar en graves problemas de solvencia a corto plazo, y la crisis sanitaria continúa y la oleada de contagios provoca un nuevo freno de la actividad económica. Los riesgos para la estabilidad financiera de las pequeñas empresas cubanas aumentarán. Los empresarios privados cubanos necesitan cuanto antes ayudas directas. Cada día que pasa con empresas cerradas le cuesta a la economía cubana multitud de empleos. Conviene no olvidar que el sector privado ya representa el 13% de la ocupación total. Con el proceso de recuperación parcial de la economía sin estímulos directos, las empresas privadas no podrán subsistir. No es momento para andar con propaganda ni con consignas ideológicas trasnochadas, tampoco para tomar decisiones erróneas que acaben aumentando la gravedad de los problemas. En la tarea de ordenamiento, que pretende unificar las monedas y devaluar el CUP, junto a medidas salariales de pensiones, servicios sociales y otras relativas a subsidios, los emprendedores han sido completamente excluidos. El sector privado cubano, pese a las dificultades, ha ido consolidando posiciones en los últimos años.
Sin embargo, ahora puede ser barrido de la escena económica. Las autoridades tienen ante sí una responsabilidad clave en la ayuda de las empresas privadas. Si no lo reconocen, después será mucho peor. Siguiendo con las noticias, solo en Cuba, robar 208 toneladas de arroz sin dejar huellas. Los ladrones, trabajadores del almacén estatal, levantaron estructuras de madera en el centro de las pilas para ocupar con ella el espacio de los sacos que se llevaban. La historia de los robos en el sector estatal cubano tiene hitos insuperables: adulteración de cifras, maquillaje de mercancías y hasta ingeniosas prendas de vestir con bolsillos internos para transportar productos. Este noviembre se ha añadido al listado el almacén Potenquín, una de las pilas de saco de arroz que eran solo la fachada para un gran espacio vacío en el centro. El peculiar incidente ocurrió en la unidad básica 315 del Cotorro en La Habana, según un reporte del Noticiero Nacional de Televisión. A inicios del reportaje, nada parecía diferenciar este robo de tantos que han denunciado los medios oficiales en las últimas semanas, si no fuera la ingeniosa manera en que los perpetradores escogieron el desfalco. Los ladrones, trabajadores del almacén estatal, levantaron estructuras de madera en el centro de las pilas para ocupar con ellas los espacios vacíos de los sacos que robaban. El apuntalamiento permitía que durante las inspecciones de rutina los bloques se vieran completos. Aunque en su interior estaban huecos, fue necesario el conteo puntual de la mercancía para descubrir la trampa. En un inicio, las autoridades encontraron un faltante de 33,5 toneladas del cereal que representa, según Manuel Andreu Hernández, director de Defensa, Seguridad y Protección, la cuota de 10.550 consumidores y tiene una afectación de la economía del país de $14.736. Sin embargo, luego de un conteo más exhaustivo, se determinó que en total faltaban 208 toneladas. Las causas y condiciones que vemos en este tipo de hechos es el descontrol administrativo y la falta de supervisión de las personas encargadas de realizar este tipo de tareas, explicó ante la Cámara un agente del Ministerio del Interior, quien también detalló que el producto estaba destinado a la canasta básica y era importado de Uruguay. El agente agregó que este tipo de hechos sucede por el manejo del control interno y las violaciones de los procedimientos establecidos para la comercialización, almacenamiento y transportación de los productos. Para subsanar las pérdidas del producto, según informa la televisión oficial, el Estado reasignó parte de su presupuesto destinado a otros renglones para la compra de arroz. En el reporte se afirmó que no es la primera vez que personas con determinadas responsabilidades en la protección de recursos destinados a la canasta básica se involucran en el desvío de productos. Andy Hernández aclaró que continúa el proceso de fiscalización del resto de los productos que se almacenan en las instalaciones del Cotorro. La policía, por su parte, informó que las investigaciones no han concluido y tienen como propósito incluir en el proceso penal a los autores que confirman la cadena delictiva, aunque independientemente de que se encuentren a los autores, el daño ya está hecho. El arroz, un alimento que no puede faltar en la mesa del cubano, es uno de los tantos que andan desaparecidos con la escasez y el desabastecimiento que vive la isla en los últimos meses. Se ha vuelto 8 y 7 veces más caro desde que comenzó la pandemia y casi todo el que comercializa en redes sociales ilegales se desvía desde la empresa estatal. El producto proviene de Uruguay y es muy apreciado por los consumidores cubanos, que lo consideran de mejor calidad que el que dona Vietnam y se vende en el mercado racionado. El grano más entero, menos piedras en cada saco y una cocción desgranada al gusto tradicional apuntan las preferencias del arroz sudamericano. Hasta inicios de año se podía encontrar en 5 pesos la libra en establecimientos comerciales que vendían el producto liberado. Sin embargo, ha llegado a precios insospechados. En mayo alcanzó un precio récord de 45 pesos la libra o 90 CUC por 50 libras, que ha bajado a 20 o 25 pesos en las últimas semanas. Siguiendo con las noticias, Santiago de Cuba, 20 niños hospitalizados por brote de COVID-19. Se encuentran hospitalizadas 120 personas en Santiago de Cuba por brote de COVID-19. 99 están ingresados en el Hospital Ambrosio Grillo, 41 confirmados, 1 en el Hospital Militar Joaquín Casillo y 20 en el Pediátrico Norte, según reportó la prensa oficial estatal. El día de ayer se realizaron en el territorio 304 PCR. Uno resultó positivo por COVID-19 del distrito José Martí y se suma a un importado, Palma Soriano. En el citado encuentro entre funcionarios del régimen de esta provincia, se detalló además que los 18 contactos generados por los últimos 2 son casos que están aislados en centros para este fin.
Además de los 120 hospitalizados, otras 222 personas están aisladas en instituciones del Servicio de Lucha contra la Pandemia. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente informe.